nos gusta hablar de muchos temas, pero estábamos platicando el otro día sobre las civilizaciones perdidas porque un ordenado nos puso ahí que platicáramos un poquito de los egipcios, de los mayas, de los sumerios, de la Atlántida. Es que lo que hemos aprendido, Luis, es que hay que saber hay que conocer de nuestros antepasados. Es muy importante saber de nuestros antepasados y poder rescatar algo de ellos, porque la verdad, pues son conocimientos muy, muy antiguos que hemos olvidado, ¿no? Y que siempre van a estar. Y siempre van a estar. Y siempre nos van a servir en la actualidad, aunque sean súper antiguos. Son los primeros conocimientos. Luis, pero es majestuoso lo que encontramos aquí. Y conocimiento egipcio, porque siempre está plasmado desde los inicios, Mario. Bueno, desde los inicios, hablando de ¿cuánto? ¿Hace 7,000 años? Hace 7,000 años, Luis, pero... Entre sumerios y egipcios. Exactamente. Sí, pero hablar de los egipcios es hablar de muchas... enigmas y muchas cosas. Porque si no, si vamos más allá de los egipcios, más allá de 7,000 años, nos encontraríamos con el Younger Dryas, que estábamos hablando ahorita, sí, que fue un cataclismo ahí en la Tierra que marca como un ciclo, ¿no? Vuelve a empezar la humanidad, o vuelve a empezar la civilización hace 12,000 años. Se resetea esto. Se resetea esto, pero ¿cómo podemos llegar a saber? Estaría increíble tener la máquina del tiempo y poder ir al Younger Dryas, ¿no? Más allá que hablábamos hace poco, que pues han encontrado restos de hace 50,000 años, ¿no? Sí, o sea, últimamente se han encontrado cosas fascinantes de civilizaciones antiguas, sí, que la verdad es muy poco lo que se ha encontrado y creíamos hasta hace poco que solamente, bueno... Todavía se cree, es muy negado lo que se ha encontrado, todo lo Luis. Que se encuentra siempre está enterrado, ¿no? Enterrado, bueno, claro. O por ejemplo en cuevas, o en pinturas que encuentran en cuevas, sí, mucho conocimiento en libros, pero pues... ¿cuántas capas no tiene la Tierra, Mario? ¿Cuántos movimientos no hubo de la Tierra? Si nada más estamos hablando, Luis, que hace 6,000 años, pero podemos hablar que las primeras civilizaciones hace 12,000 años, ahorita ya se han encontrado civilizaciones de hace 15,000, 20,000, 50,000 años. 50,000 años, Luis. 50,000 años. O sea. Y pues podemos hablar que el cambio de los continentes que se ha visto en relación y cambio climático, claro, pues ha pasado en 10,000, 15,000 años y ha afectado a esas civilizaciones. Imagínate esos cambios de tierra completamente majestuosos. Es algo tan grande que tiene que cambiar y desaparecer lo que algún día estuvo. Oye, pero qué curioso ahorita que hablas de los cambios climáticos, de los cambios de la Tierra. ¿Podemos medir que el eje de la Tierra no ha cambiado? ¿Gracias a qué? ¿A las pirámides? A las pirámides. A las pirámides de los egipcios, porque recuerda que si tú pones la brújula... en los 4 lados de la pirámide coinciden con la brújula. Ajá. Y así sabemos que desde hace miles de años el eje de la Tierra no se ha movido. ¿Por qué los egipcios sabían que se podía medir de esa manera? A eso voy cuando tenemos que hablar. Tenemos que hablar de ese conocimiento. De todo lo que ha existido con los antepasados, claro, con las civilizaciones perdidas, civilizaciones antiguas. Sigue siendo hoy en día, Luis, un enigma cómo se construyeron esas pirámides. Porque a ciencia cierta no se sabe quién las construyó. Pues es que no se sabe. Hay mucha gente que piensa que las construyó Hermes, que las construyó Tot, que las construyó Keops, dependiendo de a dónde te vayas. Sí, de la filosofía griega. La filosofía griega, por ejemplo, dice que la construyó Keops. Ahora, y nos pueden decir que es muy repetitivo de hablar en estos temas cuando hablamos de lo majestuoso de estos pirámides hechas por los egipcios, pero estamos hablando de templos majestuosos y difíciles y arquitectónicamente hechos exactos a medidas, como tú lo dices. Claro. La dificultad para hacerlos y desarrollarlos en esos años. ¿Cómo? Es que tú sabes que... ¿Qué tecnología se utilizó, Luis? No, tú sabes que Egipto tiene muchísimos misterios, ¿no? Hablar de los misterios egipcios, simplemente el mito de la creación de Egipto, Mario. Sí. De los 9 dioses... o de lo que hablábamos el otro día, es que yo creo que entre Egipto e Israel, sí, o Irak también, acuérdate que hablábamos de que encontraban las tablillas sumerias en Irak, los sumerios, de los Anunnakis. El mismo Eliphas Levi y muchos seguidores de Gebelin siempre han estado fascinados con Egipto y con Israel. O sea, hablando del ocultismo, los orígenes hasta el material mismo esotérico que se encuentra ahí, ¿no? Es que qué tecnología tenían que no conocemos, Luis. ¿Qué tecnología utilizaban? ¿Qué conocimiento tenían? Y hay cosas fascinantes que están saliendo hoy en día
Y por ahí, ahorita lo vamos a platicar sobre el podcast de... Hay algo muy curioso, Mario. Hay algo muy curioso de hablando de civilizaciones perdidas, perdón que te interrumpa. Dime. Pero hay algo que yo siempre me he preguntado, porque obviamente la persona más antigua o la persona más vieja que existe ahorita, ¿cuántos años ha de tener? 100, 102, 120, claro. 130. Vamos a suponer que 140 años, la persona más vieja. Entonces, de ahí para atrás... Solo es conocimiento que ha existido en libros, en nuestra memoria, en registro, en memoria, en el inconsciente colectivo. Esta es la memoria colectivo. A corto plazo, ¿no? Claro. Y los libros que aquí tenemos son a largo plazo. Y pues, pero ¿quién escribe los libros, Luis? Pues sí, recordemos que hay muchos libros que muchos autores, hasta el mismo Aleister Crowley que hablábamos, que decía que Aiwass le dictó el libro, o mismos autores de canciones que les dictan los libros. ¿De qué hablas? Que hay conciencia o hay conciencia colectiva con conocimiento y de repente dicen, déjame le dicto a ¡pum! Y viene el conocimiento y pasa a través de los libros. Pero o a través de... Sí, a través de... ¿Iniciaciones? ¿Ibas a decir? Sí, iniciaciones, pero... Para entender las iniciaciones también es algo complicado porque... los pasos de las iniciaciones, podríamos llamarle así, vienen escritos. Ajá. Vienen escritos a través de generaciones y generaciones en pergaminos. Se pasaron a través de generaciones. Entonces... Que todo eso tiene un tiempo en que va a dejar de existir. Pero ¿qué tanto es correcto y hasta qué punto no están equivocadas las traducciones, Mario? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, hablando de pergaminos de iniciaciones, de misterios egipcios, tenemos a Jámblico, que fue neoplatónico, que fue representante de la escuela de Alejandría, uh-huh, de Egipto, uh-huh, que pues su obra trata de puras cuestiones místicas, filosóficas, eternas de la creación del cosmos en sí, de cómo se creó el cosmos y la relación entre el creador y lo creado. Uh-huh. O sea... En realidad fueron descubrimientos, fueron inventos, son creaciones. Encontraron un pergamino de Jámblico con ritos de iniciaciones egipcias. Okay. Pero para la traducción de esos pergaminos, pues se tienen que utilizar gente que sepa traducir todo lo que viene ahí correctamente. Porque cualquier pergamino mal traducido te puede llevar a corrientes filosóficas que... ni sabes de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Entonces es muy importante saber de dónde vienen, ¿no? El mismo Elbert Benjamin, que fue un ocultista estadounidense, fundador de la Hermandad de la Luz. Benjamin, que fue un fundador de la Hermandad de la Luz, dijo en 1901 que su amiga Genevieve, que se llamaba Genevieve Stevens, había traducido una edición francesa de Misterios Egipcios de Jámblico. Esa traducción estaba mal hecha. Entonces, se pueden hablar de muchos libros, Mario, que no sabemos si el conocimiento está bien traducido, si viene bien hecho. Imagínate, ¿cuánto conocimiento perdido hay por ahí simplemente mal traducido? ¿Y hasta dónde tenemos, Luis? Claro. ¿Hasta qué información tenemos? Porque podemos tener, como lo decimos, información a lo mejor de civilizaciones de hace 12,000 años. Pero ¿qué pasó con civilizaciones que se han encontrado ahorita? Porque ya estamos hablando que hubo una etapa en que el hombre, el mono evolucionó, claro, empezó a ser recolector, cazador, empezó a tener todas esas habilidades a lo largo de los miles de años, ¿no? De la evolución del hombre. Pero llegó un momento en que ya se conformó como civilización. Se creía que a partir de 15,000 años en adelante era cuando el hombre dejaba de cazar y hacía una organización en pueblo, ya no era nómada. Empezaron a ser sedentarios, empezó la agricultura, ¿o qué? Exactamente, entonces la cuestión es que se ha descubierto que había civilizaciones más antiguas. Claro. Que tal vez convivían con el desarrollo del ser humano. Se ha encontrado que convivían con estas civilizaciones. Se ha encontrado muy poco de estas civilizaciones porque hablamos y decimos lo mismo. Los continentes se movieron, hubo calentamientos, de cambios de clima, claro, globales. No estamos hablando de regiones, estamos hablando de globales. O sea, ¿qué quedó enterrado? ¿Qué quedó enterrado en los polos, Luis? Todo lo antes de que no estuviera congelado, y de aquí donde estuvieron los mares a miles de... O sea, todo eso ya cambió. Entonces, ¿qué se ha rescatado? ¿Qué podemos obtener de eso para que no nos pase lo mismo, Luis? ¿O estamos destinados ya a que nos pase? Acuérdate, aquel que no conoce su historia está obligado a repetirla. Exactamente. Y es muy importante conocer qué está pasando ahorita, como tú dices, y qué pasó, qué hubo en el pasado.